Dice Romanos 8:28 que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ahora, es muy, muy bonito este versículo y de hecho lo recitamos en muchas ocasiones. Pero la pregunta es, ¿qué tanto amamos a Dios? Claro está que aún en la disciplina este versículo aplica, porque dice, esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Y aún si nos está pasando algo porque hicimos algo mal y Dios nos está disciplinando, es algo bueno realmente, porque dice la Biblia también que Dios al que toma por hijo lo disciplina. Pero qué bueno sería que cuando estamos pasando por pruebas, nosotros tuviéramos la certeza, pudiéramos decir confiadamente que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y ese para los que aman a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto obedecemos a Dios para decir confiadamente que lo que nos está pasando es algo, o sea, nos está pasando porque nosotros estamos haciendo las cosas bien y no, realmente no es disciplina? Aunque no, la disciplina no es mala, pues si somos hijos, si hicimos algo malo, Dios nos tiene que disciplinar, porque eso dice tu palabra, pero hay su palabra, pero hay alguien en la Biblia, o muchos personajes en la Biblia que podían decir confiadamente esto, y es el caso de José, del que les voy a hablar en este momento. José confiadamente, tranquilamente, podía decir que todo lo que le pasaba, le pasaba obedeciendo a Dios, por hacer la voluntad de Dios. En Génesis 37:2 habla de que José informaba a su padre de de la mala fama de sus hermanos. Eso era algo que hacía José. Obedecía a su padre porque él dice que él apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y algo que lo ponía a hacer el papá era que prácticamente vigilara a sus hermanos, porque sus hermanos al parecer andaban mal, porque dice que él informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. Dice en el 13, en el 37:13, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Él iba a mirar qué estaban haciendo sus hermanos, pues su padre le encargaba esto y él lo hacía bien, ¿cierto? Obedecía, él era obediente y se sujetaba, José era alguien que se sujetaba fácilmente. Algo que vemos también acá era que José no se dejaba influenciar. Mire que sus hermanos andaban mal y él estaba con ellos, pero no, antes sus hermanos lo odiaban porque él, tal vez porque él informaba a su padre de lo malo que ellos hacían. Y de hecho ellos le tenían envidia. ¿Pero por qué le tenían envidia? No porque José hiciera algo malo, no, porque José hacía las cosas correctamente. Y todo lo que a él le pasaba, todo, cada paso o cada situación de la vida de José era por causa de la obediencia. Cuando fue fue vendido por sus hermanos y lo llevaron donde Potifar. ¿Por qué? Allá qué hizo. Dice que todo lo hacía bien, que Potifar le dice busquemos, en el capítulo 39 de Génesis, y envió su amo, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía.
todo. O sea, José era otra cosa que tenía José era confiable. En José se podía confiar totalmente. Y eso es algo que agrada a Dios, una persona confiable. Cuando después de esta situación con la esposa de Potifar, que él por obediencia a Dios, no, y por obediencia también a su amo, Potifar, él no quiso caer en las garras de alguna manera de la esposa de Potifar, porque dicen que ella todos los días le decía que se acostara con él, todos los días lo acechaba. ¿Y cuál era la respuesta de José? Él decía, dice, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo yo haría este mal y pecaría contra Dios? ¿Y qué pasó por él no querer acostarse con ella, por obedecer a Dios? Fue echado fuera con un montón de mentiras, de calumnias. Fue llevado a la cárcel. Allá también José hacía la voluntad de Dios. Y todo esto Dios lo iba utilizando para bien. Dice el Génesis 39, 22, 23. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Por qué? Porque José se sometía, José obedecía, José todo lo que lo ponían a hacer lo hacía muy, muy bien. Dice que ya cuando estaba en la cárcel, dice que él lo puso al cuidado de todo, y él dice que él servía allá, tanto que él cuando fue mandado a la cárcel, el copero y el jefe de coperos y de panaderos de Faraón, dice que él los estaba cuidando también a ellos, y dice que les servía, dice el 4, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, les servía, les servía, y estuvieron días en la prisión. Y dice que un día José José se preocupaba por todo, José hacía todo bien, y daba más de lo que tenía que dar. Dice, he aquí que estaban tristes. Él fue y ellos los vio tristes. O sea, José podía haber dicho, pues a mí qué me importa. No, él se acercó y les preguntó, ¿por qué están tristes? Y les dijo, o sea, él estaba ya pendiente de todo. Por eso dice que el capitán de la guardia no tenía que preocuparse de nada. El jefe de los ¿cómo? El jefe de la cárcel no tenía que preocuparse de nada. Después, bueno, todo esto fue utilizado, o sea, para bien. Gracias a lo que había pasado con el copero y con el jefe de copero y de los panaderos, José pudo llegar también a Faraón, y allá fue el segundo, dice la Biblia que el segundo después de Faraón. Y mire todo lo que pasó José, todas las dificultades que tuvo que pasar, y José, o sea, José siempre estuvo
estuvo obedeciendo a Dios. José fue alguien que podía decir con toda seguridad que él amaba a Dios y que todo lo que le había pasado, todo lo que parecía muy malo, Dios lo iba a utilizar para bien. Y él podía tener esa certeza. Mire, y Dios le añadió muchas cosas que él no estaba buscando, porque él no estaba buscando fama. Él lo único que estaba haciendo era obedecer a Dios. Y Dios le añadió todo, ser grande, porque lo hizo grande delante de los hombres. Le dio una esposa, le dio 2 hijos y libró a su familia del hambre. Dios hizo todo eso en la vida de José, y tranquilamente él podía decir: todo esto que me pasa es por agradar a Dios, y todo esto que me pasa me ayudó para bien. Él mismo le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo utilizó para bien.